Ahí primeramente saludar a los compañeros o compañeras que no habían saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces hoy vamos a trabajar la parte de capacitores y vamos a iniciar entonces por acá con esta parte. Aquí, bueno. Entonces vamos a ver lo que es la capacitancia y un poco los dieléctricos dentro de la capacitancia. Aquí entonces vamos a ver los capacitores. Bueno, dentro de un circuito eléctrico vamos a tener diferentes elementos. Por el momento, los dos elementos que nos interesan, principalmente para los diagramas, son los capacitores y las fuentes de poder. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hagamos una fuente de poder, por lo general se pone como una barra grande y una barra pequeña. La barra pequeña corresponde a la carga negativa. La barra grande corresponde a la parte positiva de nuestra fuente de poder. Batería, puede ser la conexión directa o lo que sea que nosotros estemos teniendo ahí como fuente de poder, lo vamos a desarrollar de esa manera. ¿Ok? Cuando estamos hablando de capacitores, entonces vamos a poner dos líneas paralelas del mismo tamaño. Eso sería lo que vamos a desarrollar como si fuera un capacitor. Ahora, cuando los capacitores tienen polaridad, por lo general se hace una parte curva y una parte recta. ¿Ok? Para cuestiones del curso, la verdad no vamos a diferenciar entre uno y el otro. Entonces, ambos van a ser la forma en que vamos a escribir los capacitores. ¿Alguna duda hasta acá? Compañeros, compañeras. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a ir a lo siguiente. Un capacitor, ¿para qué funciona en un circuito? ¿Alguien de electrónica? Compañeros, compañeras, ¿no hay nadie de electrónica? ¿Me escucha? Sí, Alejandro. Sí. ¿Para qué funciona un capacitor? Mm, De, eh, bueno, es que depende. Y yo, dependiendo de si en circuitos un poco más avanzados que circuitos básicos, nada más de capacitores y inductores, funciona para muchas cosas. Pero así como que la base. Ok, bueno. Sí, ahí, como dice el compañero, eso funciona un montón, para un montón de cosas. Digamos, si uno rectifica una señal, Ajá, exacto. ok, entonces aquí va a tener como un montón de picos. Uno puede rectificar un poco esos picos a partir de un capacitor, por ejemplo. Sí, así es, ¿verdad, Alejandro? Sí, también, bueno, hace poco en un laboratorio estaba viendo, em, dependiendo de la polaridad, funcionaba con diodos y hacía para rectificadores de media onda y onda completa, ayudaba a visualizar ciertas cosas mejor y así. Sí, 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 en realidad, digamos, los capacitores tienen miles de usos. El uso que nosotros le vamos a dar acá dentro del curso es simplemente este. Dispositivos capaces de almacenar energía. Punto. Eso es la parte que nos interesa.
Ok. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entendido, profe. Sí. Entonces vamos a decir, ahí vamos a trabajar entonces con los diferentes capacitores. Un segundito para que quede aquí al ancho No. Ajustar a página completa. Ok. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los capacitores y la fórmula básica que vamos a tener de la definición del capacitor es que un capacitor es igual a la carga entre la diferencia de potencial que éste tenga. Entonces, vamos a ir viendo para ver una cosa. Bueno, por acá, para que lo tengan aquí en cuenta, los capacitores, por lo general, las unidades que utilizan son los faradios. Y como ustedes pueden ver en estos tres diferentes capacitores, estos valores son bastante pequeños. Estamos hablando del orden de los microfaradios, ¿verdad? Este de 2200 microfaradios corresponde a 2,2 milifaradios. Ok, entonces estamos hablando del orden de mili, nano, pico, micro, ¿verdad? Esos son los que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ir desarrollando un poco las cosas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poco de esto. Entonces, si nosotros tenemos un circuito sencillo, vean ustedes que esta sería la forma en que podemos expresar un circuito de una fuente de poder y un capacitor. Entonces, como yo estoy uniendo la fuente de poder y el capacitor con un cable, yo voy a ver entonces que este cable en sí va a ser un equipotencial. Eso significa que el potencial en ese cable siempre va a ser el mismo cuando tenemos circuitos. Y el potencial en el cable superior también va a ser el mismo, ¿verdad? No necesariamente van a ser iguales esos dos potenciales. Entonces, la diferencia de potencial que voy a tener en este capacitor va a ser V1 menos V2. Esta es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. O entre este punto de acá y este punto. O este punto de aquí arriba y ¿verdad? Y va a ser igual a la diferencia de potencial que me está suministrando la fuente. ¿Ok? Ahora bien, lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Como esto tiene una carga positiva, ¿qué es lo que va a pasar con los electrones? Cuando yo tengo esta, ¿cómo es que se llama? Cuando tengo las placas del capacitor, básicamente esto de acá, al ser positivo, esto va a empezar a atraer electrones. O sea, los electrones se van a empezar a ir de ahí. Eso significa entonces que aquí, que en esta placa de acá, voy a tener un faltante de electrones. O sea, voy a tener una carga Q positiva. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si ese Q positivo, voy a tenerlo ahí, ¿qué va a pasar entonces con los electrones en la placa de abajo? Vea que los electrones se van a empezar a mover en esta dirección. Entonces, en la placa de abajo se van a empezar a acumular electrones, ¿verdad? Porque son atraídos gracias a esa carga positiva. Por lo tanto, en la otra placa voy a tener una carga Q negativa, donde finalmente esas dos cargas van a ser de la misma magnitud. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. Las unidades de esa capacitancia van a ser los faradios. Ah, bueno, antes de decirles eso. Entonces, la definición de capacitancia va a ser el valor absoluto de cualquiera de esas dos cargas entre la diferencia de potencial que tengo de esos dos puntos. Y por lo tanto, para que las cargas se distribuyan uniformemente a lo largo de toda esa sección, esas cargas, entonces, ¿de qué material tienen que ser los capacitores? ¿Qué tipo de material tienen que ser? Para que las cargas se distribuyan uniformemente. ¿Crystal? Ah, bueno, Carlos. Correcto. Tienen que ser conductores. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que es la carga, como ambas cargas tienen la misma magnitud, la carga de cualquiera de las dos, y la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos. De esa manera es como vamos a definir la capacitancia. ¿Ok? Entonces aquí, básicamente, esto va a ser un conductor y aquí tengo otro conductor. Y por lo tanto, voy a tener un campo eléctrico en medio de ellos dos. Ahora, ¿dónde va a estar almacenada la energía? La energía de un capacitor, ¿dónde se va a almacenar? En las placas o en los conductores. ¿Dónde se almacenaría esa energía? Yo diría que entre las placas, ¿no? Correcto. En toda esta sección, en el campo eléctrico propiamente es donde se almacena esa energía. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir al primer tipo de capacitores que tenemos, que se llama los capacitores de placas paralelas. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que la clase pasada habíamos hecho el ejercicio de una sola placa, calcular el campo eléctrico a una distancia R de esa placa? ¿Se acuerdan? Compañeros, compañeras. ¿O no? Que aquí habíamos puesto un cilindro para usar Gauss. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de este? De este ejercicio.
No. Acuérdense que solo en el área era donde se aplicaban cargas. Entonces, la integral cerrada era E por A. Y la carga que estoy encerrando en ese cilindro, bueno, aquí era 2E por A, porque son dos caras las que generan. Y estoy encerrando un sigma, que era la cantidad de carga por unidad de área, multiplicado por el área entre epsilon 0. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces el campo eléctrico en una de las placas va a ser ¿quién? Sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Se acuerdan? Compañeros, que habíamos visto la clase pasada. Sí, profe. Ok, ¿cuánto era el campo eléctrico aquí afuera? Si tengo dos placas. Acuérdense que el campo eléctrico fuera va a ser aproximadamente 0. Y en el interior, como tengo dos placas, el campo eléctrico siempre va a ir de una placa a la otra. Entonces aquí el campo eléctrico va a ser el doble, puesto que son dos placas. Entonces va a ser sigma sobre epsilon 0. ¿Se acordaron? Volvió a la mente el ejercicio que habíamos hecho la semana pasada. ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí. Ok. Ahora, si yo tengo una partícula que va de la placa 1 a la placa 2, de la de arriba hacia la de abajo, entonces yo puedo ver el potencial como la diferencia de potencial como la integral desde el punto A hasta el punto B del campo eléctrico por un d de y, ¿cierto? Compañeros. Cierto, cierto. Y como el campo eléctrico es uniforme, sale de la integral. Entonces el potencial va a ser el campo eléctrico por la distancia de separación entre las dos placas. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Y como el campo eléctrico es sigma sobre E sub 0, y sigma yo lo puedo definir como carga entre área, entonces me va a quedar que la diferencia de potencial va a ser 1 sobre epsilon 0 por la carga multiplicado por la distancia entre el área de separación. ¿Estamos? Sí, no, más o menos. Compañeros, compañeras. Sí, profe, está claro. Ok, ahora, la capacitancia yo la voy a definir como carga entre el potencial. O sea, a la carga yo le voy a dividir eso. Y si yo lo divido, vean que aquí yo puedo aplicar medios con medios y extremos con extremos. Y Q se me va a ir con esta Q. Entonces, me va a quedar que la capacitancia va a ser epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Me siguen?
¿No me siguen? ¿Cómo vamos? Sí, profe, sí le sigo. Ahora, datos importantes. ¿Qué logran ver ustedes de esta formulita? ¿De qué depende la capacitancia que yo tenga? La distancia entre las placas. Y del área que tengan las placas. O sea, si yo tengo más carga, voy a tener más capacitancia. ¿O qué pasa si yo le aplico aquí 1 voltio o si le aplico 1000 voltios? ¿Con cuál de los dos voy a tener más capacitancia? ¿Con 1 voltio o con 1000 voltios? ¿Con cuál de los dos voy a tener más capacitancia? Mónica. No dependería más bien del área y de la distancia. Correcto. Entonces, ¿con cuál tendría más capacitancia? Si tengo el mismo capacitor. No sé, los dos son lo mismo, ¿no? Correcto, son lo mismo. La capacitancia no cambia. La capacitancia es una variable que depende únicamente de la geometría que tenga el capacitor. La diferencia de que tenga 1 voltio o 1000 voltios, si tengo 1000 voltios, voy a tener más carga, o sea, van a venir más electrones a una de estas placas y se van a ir más electrones de la otra placa. Entonces, lo que voy a hacer con esa diferencia de potencial sería aumentar la carga o disminuir la carga. Pero la proporción entre esas dos cosas siempre va a ser la misma. Igual a la capacitancia. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces vamos a decir que epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Ok, esa es otra forma de escribir el epsilon sub 0 en unidades diferentes. Ahora, en este caso, digamos, alguna de las otras funciones que puede tener es, digamos, un micrófono. ¿Ok? O alguna cuestión de señales que nosotros queramos ver. ¿Qué pasa, digamos, con la voz humana? ¿Qué es lo que hace la voz humana? Aquellos que ya llevaron física 3, ¿qué está haciendo la voz humana? No sé, ¿alguien ha llevado física 3? Desplazando moléculas de aire. Correcto. Entonces va a ser básicamente que esta distancia de separación, como genera puntos de mayor presión y puntos de menor presión, entonces yo puedo hacer que esa distancia de separación sea diferente.
Por lo tanto, cuando tengo un capacitor acá y estoy emitiendo una señal, esa señal se va a ver distorsionada porque esta distancia de separación empieza a cambiar las cosas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, hagamos este ejemplo. Y vamos a ver por qué los valores de las capacitancias que tenemos en el mercado son tan pequeños. ¿Qué sucede si tuviéramos, bueno, tenemos dos placas paralelas? O sea, tenemos una placa acá y otra placa acá. ¿Ok? Una paralela a la otra. Y las separo, esas placas, 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál tiene que ser el área de esas placas para generar un faradio? Entonces sabemos que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Cierto? Vamos a ver para ver un toque. Epsilon sub 0. Sí, por el área entre la distancia. Entonces, si despejamos de ahí el área, nos queda que el área va a ser igual a la capacitancia por la distancia entre epsilon 0. Y eso nos da un valor de ¿cuánto? Un faradio por 1 por 10 a la menos 3 entre 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto les da eso? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto les da ese valor? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo que dijo antes? ¿Qué? Em, He dicho un montón de cosas, entonces no lo sé que acaba exactamente. de decir. O sea, Ok, esas fórmulas. la capacitancia para placas paralelas está dada por esa fórmula. Epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío, Ujú. permitividad eléctrica del vacío, el área de la placa entre la distancia de separación. Sí, Ok, sí, sí. entonces si lo despejamos, nos queda esta fórmula que escribí aquí abajo. Ujú. Y eso, metiendo los valores, ¿cuánto da? 1 por 1 por 10 a la 3. menos. ¿Cuánto? 13 por 10 a la 8. Ajá. 13. 1,13 por 10 a la menos, por 10 a la 8. 1,13 por 10 a la 8. Eso no lo comprobé con el otro grupo, pero vamos a decir que está correcto. Ahora, ¿esto les da alguna idea? Esa área. Si quieren mejor, hagámosla por lados, para que les quede una idea. Suponiendo que las placas son cuadradas, ¿cuánto medirá ese lado? Profe, una consulta, ¿esa área que se calculó ahí es de una placa o la suma de las dos placas? No, es de una placa. Cada placa tiene esa área. Veamos cuánto mide de lado cada placa. Si le sacan la raíz cuadrada de eso, ¿cuánto les da? 1,06 por 10 a la 4. Entonces da 10,6 kilómetros.
Eso es lo que tendría que medir cada lado. Ya tenemos que dar por supuesto que son placas cuadradas, profe. Lo estamos suponiendo aquí. Más que todo como para que ustedes se hagan una idea. Entonces, imagínense si ustedes en el teléfono celular necesitaran un capacitor de un faradio. Como de aquí, de Tres Ríos a Cartago. Más o menos, algo así. Cada lado, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, por eso es por lo que les decía que los Nada más que capacitores, trabajar con cantidades pequeñas, no micro, nanos. correcto, en nanos, en pico, hay algunos que están en pico faradios. Entonces, sí, los capacitores tienen capacitancias muy pequeñas. Nosotros podemos hacer arreglos de capacitores para ir viendo diferentes cosas que podamos hacer. Pero sí, en términos generales, se trabaja de esa manera. Ahora bien, vamos a calcular la capacitancia, pero ahora de capacitores esféricos. O sea, voy a tener una placa, una esfera que va a ser la placa externa y una esfera que va a ser la placa interna. Y eso va a ser mi capacitor. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que esto tiene una carga Q. Por lo tanto, si usamos Gauss, porque ya me di cuenta que no se acuerdan mucho de lo que vimos la clase pasada, si usamos Gauss, vean que el campo eléctrico iría en esta dirección. Por lo tanto, va a ser siempre perpendicular al área. Entonces me va a quedar que el campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana. ¿Y cuál es el área de la superficie gaussiana? De esa esfera, ¿cuál es el área? Compañeros, compañeras. ¿De ahí? 4 pulgadas al cuadrado. Ok. Y eso va a ser igual a la carga encerrada. ¿Y cuánta carga está encerrando? Q entre epsilon sub 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Ah? Sí. Sí, ok. Entonces, despejamos el campo eléctrico y me queda esta expresión. Por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia de potencial? Sería la integral desde el radio A hasta el radio B. ¿De quién? Del campo eléctrico por el diferencial de radio. Suponiendo que las partículas se mueven de forma radial, ¿verdad? ¿Verdad que se moverían con el campo eléctrico? Entonces, ¿cuánto me da esa integral? De ahí, compañeros. De ahí, ya terminé de escribirle y no. ¿Cuánto me da la integral de esto? Si yo lo integro. Si yo lo integro con un DDR, ¿qué va a pasar aquí?
Esto sale de la integral. ¿Y cuál es la integral del dr entre r? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es la integral del dr? Entre R. Menos 1 entre r. Sí. Y si lo evalúo de A a B, sería 1 entre A menos 1 entre B. Que esto yo lo puedo escribir un poco más bonito. Y es B menos A entre A por B. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y entonces, si yo quiero calcular la capacitancia, voy a la carga, la divido entre eso. Se me van las cargas y ¿qué me va a quedar como capacitancia? ¿De ahí? ¿Me van siguiendo, compañeros? Sí, profe. Esa sería entonces la capacitancia de un capacitor de un capacitor esférico. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Qué va a pasar con un capacitor cilíndrico? Hagamos una cosa, compañeros. Yo quiero que hagan ese ejercicio. Bueno, ese de acá. Este ejercicio creo que lo mandaron por WhatsApp. Sí, profe. Sí. Entonces, háganlo de tarea para la próxima clase. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, Ahí no, nada. ya le mandaron. Sí, ahí ya lo mandaron. Entonces, la idea es lo siguiente. Vamos a tener dos placas paralelas. Esta placa, digamos, va a ser una placa así, que está inclinada. Y esta va a ser una placa aquí recta. ¿Ok? Entonces, aquí voy a tener una distancia de separación de 1. Y aquí voy a tener una distancia de separación de 2. Pero yo puedo agarrar esa placa. Ay, esa placa yo la puedo agarrar y puedo, ¿cómo es que se llama? Puedo sacar entonces un montón de placas y puedo sumar un poco esas cosas. Así que voy a tener que entre las placas se tiene un ángulo cita. ¿Ok? La de abajo se va a suponer que es, si fuera paralela, sería la de abajo. Pero la que se está moviendo es la de arriba. La que tengo abierta es la de arriba. ¿Ok? Esto de aquí es como para hacer una referencia. Esa línea no existe. Es como para hacer una referencia simplemente.
Entonces de aquí yo voy a decir, bueno, calcular la capacitancia, suponiendo que esto tiene un lado L y es una placa cuadrada, ¿verdad? Lado L, lado L, lado L. Entonces ahí para que lo tengan. Que esa se las voy a dejar de tarea. Por el momento quiero que ustedes resuelvan este ejercicio. Encontrar la capacitancia para este capacitor cilíndrico. No sé si, como ya son las 5:50, no sé si quieren que ponga que unamos el descanso con el tiempo de resolución del ejercicio y lo vemos después del descanso. ¿Está? Sí. Entonces, hoy les voy a darles 15 minutos para que agarren 5 para hacer el ejercicio y 10 para 10 del descanso. Profe, Sí. por poner un toque al ejercicio para tomar screenshot. Ok, ahí nada más, digamos, nada más sáquenlo con un capacitor. Perdón, ya nosotros habíamos calculado la diferencia de potencial para para un conductor cilíndrico. Ok, entonces pueden trabajar un poquillo esas cosas si lo tienen ahí. Ok. Nada más, lo único que tienen que saber es que es cilindro y que esto tiene un radio A y este tiene un radio B. Para que no se complique mucho la vida. Ok. Profe, ¿podría quitar un momento el cronómetro para tomar screenshot del ejercicio? Ajá. Listo. Listo. Ok. Entonces nos vemos ahorita en 15 minutos para que tengan el ejercicio resuelto y lo resolvemos aquí en clase. Ok. Ok, nos vemos ahorita en 15 minutos. Ok, ¿cómo le fue con esos ejercicios? ¿Con el tiempo, más o menos? ¿Cuánto duraron haciendo el ejercicio? Yo lo acabo de terminar. ¿Duró Sí, los yo 15 también. minutos? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así duraron los 15 minutos? Ok, no sé si quieren que les dé unos 5 minutos más de receso, como para que descansen un poco la mente. A mí me da igual, la verdad, pero puedo seguir. ¿Les da igual? A mí, ¿verdad? El resto, Sí, pero por mí continúe. Continuamos entonces. Ok. Si no entiendo por qué duraron tanto. Vamos a ver. Si lo calcularon desde el campo eléctrico, vean que aquí hacemos entonces nuestro, ¿cómo es que se llama? Nuestra superficie gaussiana, que sería un cilindro. Entonces, el área de las caras se me hace 0 cuando lo multiplicamos por el producto punto diferencial de área, ¿verdad? El campo eléctrico. Por lo tanto, lo único que queda vivo es esta parte de aquí al exterior, que era lo que habíamos visto la vez pasada. Y el área de esa parte es 2pi por r por la longitud. Y esto es igual a la carga encerrada, que la carga sería lambda por L entre epsilon 0. ¿Cierto? Sí, profe. Compañeros. Sí.
Ahora, las L se me cancelan y me va a quedar entonces que el campo eléctrico va a ser igual a lambda, que lambda es carga entre 2pi epsilon sub 0 por L por R, que ese sería el campo eléctrico. Ahora, para encontrar el potencial sería la integral del campo eléctrico por un diferencial de radio. Entonces aquí sería por un d de R y lo integramos. Desde A hasta B. ¿Verdad? Eso más que todo es como para hacerlo más rápido. ¿Ok? Ahí igual, si lo hacen desde A hasta R y después hacen el otro, al hacer la diferencia de potencial les va a quedar lo mismo. Por lo tanto, esto me va a quedar que el potencial va a ser igual a carga entre 2pi epsilon 0 por L por el logaritmo natural de V entre A. ¿Así les quedó el potencial? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora, si yo quiero Profe, solo una encontrar consulta que se hizo ahí cuando se integró el potencial, el potencial ahí que se hizo lambda. lambda. Lambda lo cambié por Q entre L. Ah, ok, sí, sí, ya, eso es cierto. Sí, Sí, eso para que me quede en términos de Q. Porque necesito encontrar la capacitancia como la carga entre el potencial. Entonces, carga se me va con carga y me queda, por lo tanto, que la capacitancia va a ser igual a 2pi epsilon 0 por L entre el logaritmo natural de V entre A. Sí, sí, profe. por lo tanto, entre más pequeño sea esta distancia, digamos, entre A tiende a B, el capacitor aumenta su valor. Ok, y esa sería entonces la capacitancia que nosotros vamos a tener. Y como les dije, esa capacitancia únicamente va a depender de factores geométricos, de la geometría que tengo ahí. ¿Me siguen? Sí, bro. Y en realidad Sí. tiene razón, creo que faltó fue de confianza porque eso fue lo que hice. Ok, Pero excelente. me tomó los 15 minutos. ¿Cómo? No veo que lo hicimos aquí como en 2 minutos. Sí. Sí. Ok, entonces así pueden encontrar diferentes capacitancias. Ok, para el ejercicio que les dejé de tarea, Profe, perdón. sí, ¿Puedo devolverse un toquecito? Pues ya se borró la. Bueno, no importa, eso es. ya, Ya voy. sí, sí, Faltó la última parte ya. ok. Pues, Sí, esas cosas, digamos aquí, eso es lo bueno de Zoom, que yo nada más le doy devolverme y aunque haya borrado las cosas, las puedo volver a poner. Profe, Sí, Eric. una consultilla. Ahí que yo veo que en donde está la presentación, a la par donde dice seleccionar archivo, la playa hay como una flechita. Eso no, si la archivo no le hace más campo para trabajar en la pantalla. Esta flechita de acá. Sí, no le abre más campo ahí en el PDF. Sí, pero hay una cosa, que es que yo esta sección de acá
Yo lo estoy usando para poner lo que es el chat y lo que son los participantes. Ah, ok, sí. Sí, entonces sí le ocupo. Ya, entonces por eso es por lo que me sirve, por lo que nunca quito eso. Ah, ok, está bien. Ya, esa es la razón principal. Y también, digamos, cuando el video, digamos, el video me queda ahí mismo, encima del chat y los participantes. Entonces, a veces, como veo algo pequeñito que medio se mueve, no sé, me estorba. Por eso es por lo que casi siempre quito el video. Ah, ok, pero Ya, entendido. sí, entonces. Ese es un poco el asunto. ¿Ya lo puedo borrar, compañero? Sí, profe. Sí, Pero ya. ok. Bueno, vamos entonces a poner capacitores en serie y capacitores en paralelo. Bueno, ahí no sé si quieren que les sople un poquito del que les dejé de tarea. ¿Qué pueden hacer? Sí, profe. Sí, Bueno, sí, por favor. No quiero ver 2 semanas. ok, vamos a ver. El de la tarea es algo así. Ok. Entonces, van a suponer ustedes diferentes capacitores aquí. Un capacitor, digamos, hecho por esto. Aquí de una longitud de x. Esta es una de las formas de hacerlo. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, pero es que estoy copiando el dibujo, un momentico. Ok, entonces aquí ustedes van a ir haciendo diferentes capacitores que tengan una longitud de x. Y van a ver todos esos capacitores cómo están conectados entre sí. Por lo tanto, la capacitancia, pueden sacar una capacitancia equivalente como la suma de cada una de las capacitancias individuales de esos de placas paralelas. Y sabemos que la capacitancia de ahí va a ser la carga de cada uno por la distancia de separación, perdón, por el área, que el área sería L de dx entre la distancia de separación. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y vamos a ver entonces que este va a tener una distancia de separación más grande que este. Entonces lo que ustedes van a hacer es sacar la distancia como función de x. ¿Cuál va a ser esa distancia de separación como función de x? Y ahí lo integran, lo suman todos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Esas distancias son el seno del ángulo. Bueno, no, yo lo sacaría más bien. Vea que este es el ángulo. Entonces aquí yo tengo un valor X y tengo una distancia. Donde esa distancia va a ser el D1 más un valor Y. ¿Sí?
Entonces ahí tengo que tener un poco de cuidado con eso. Eric, Sí, profe, sí, sí, ya lo sé. y ahora sí. Este no es un ejercicio fácil. Es un ejercicio de esos complicados matadores. Pero con esta ayuda que les estoy dando, entonces creo que ya se les va a complicar un poco menos. Bueno, compañeros, entonces vamos a lo siguiente. Capacitores en serie y capacitores en paralelo. Y poder encontrar la energía de almacenamiento dentro de un capacitor. Ok, esas son las dos cositas que nos faltan de esta clase. La otra semana yo les aconsejaría que sería bueno que tengamos las dos clases, miércoles y viernes, para poder hacer algunos ejercicios de capacitores el miércoles y el viernes continuar entonces con la materia. Porque como vi, no utilizaron muy bien la clase de el tiempo del martes como para ir, para poder hacer ejercicios, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, para que entiendan bien los ejercicios y las cosas, sí sería bueno un poco eso. Bueno, aquí vamos a tener capacitores en serie y capacitores en paralelo, que es una forma de poner alguna cantidad de capacitores. Primero acá, si esto es un cable metálico, ¿ok? Si esto es un metal o es un conductor y esto de acá también es un conductor, entonces, ¿qué podríamos decir de todo ese cable? Todo el cable es una superficie que, según lo que habíamos visto la clase pasada. Una superficie equipotencial. Correcto. Es una superficie equipotencial. Entonces, sin importar el punto del cable, todo tiene el mismo potencial. Y este aquí entonces va a tener un potencial VA. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe. Entonces, ¿qué podría decir con la diferencia de potencial que tengo en este capacitor y la diferencia de potencial que tengo en este capacitor? Es la misma. Es la misma. Entonces, V1 es igual a V2. Ok, la idea general cuando tenemos un sistema de capacitores es imaginar que yo esos capacitores, yo los voy a cambiar por un solo capacitor al final que cumpla las mismas características que los capacitores individuales. Entonces, ¿qué espero yo de la diferencia de potencial en este capacitor equivalente? Que sea igual a cualquiera de esos dos capacitores. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ahora bien, como los capacitores son iguales, entonces la cantidad de cargas, la cantidad de partículas que se van a poner en este lado o en este otro y las que se van a poner en este otro capacitor no necesariamente tienen que ser iguales.
Porque acuérdense ustedes que la capacitancia es igual a la carga entre el potencial. Como el potencial es el mismo en ambos, entonces la capacitancia va a depender de la carga. Perdón, la cantidad de cargas van a depender de la capacitancia que yo tenga. Por lo tanto, entonces, la cantidad de partículas que se van a poner en este Q1 y la carga que voy a tener en este Q2, ambas entonces se van a unir o se van a unificar en estas placas. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿Podría repetirlo, bro? Ok, si aquí tengo 10 electrones y aquí tengo 5 electrones, entonces en el equivalente, ¿cuántos electrones tienen que haber? Compañero, Los 15 electrones. los 15 electrones se tienen que distribuir ahí, porque estamos haciendo que este equivalente sea como tener los dos diferentes. ¿Me sigue? Sí, ahora sí. Gracias. Y ahora sí. Sí. Ok. Eric, usted que ya había llevado el curso antes, ¿se lo habían explicado así? No, profe. No. Bueno, no me acuerdo porque lo llevé el siglo pasado. Ya. Ok, entonces la carga total en el equivalente, la carga del equivalente va a ser la suma de las cargas individuales. Por lo tanto, y los voltajes son los mismos en todo lado. Por lo tanto, yo puedo reescribir esta ecuación, pero voy a reescribirla usando la definición de capacitor. Entonces, ¿quién sería la carga equivalente? La carga equivalente sería la capacitancia equivalente por el voltaje equivalente, ¿cierto? Si lo despejo de la ecuación 1. Compañeros. ¿Qué, profe? ¿Entendido? Ok. ¿Y quién sería la carga 1? Capacitancia 1 por el voltaje equivalente. No, por el voltaje 1. El voltaje 1, perdón. Ajá. ¿Y quién sería la carga 2? Capacitancia 2 por voltaje 2. ¿Cierto? Sí. Pero Cierto. dijimos que los voltajes son iguales todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar el voltaje. Ajá, y lo mandamos a dividir al otro lado y eso me queda. En términos de capacitancia. ¿No? Correcto. Entonces, si yo quiero encontrar la capacitancia equivalente, simplemente sumo las capacitancias individuales. Cuando estas se colocan en serie, en paralelo, perdón. ¿Lo vieron? Sí. Sí. ¿Está fácil o no? Hasta el momento sí. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar si yo los coloco? Si yo los coloco en serie. En serie, bueno, para aprender a conocer si están en paralelo o si están en serie, la idea es la siguiente. Vean que las dos patas de los capacitores están conectadas entre sí. ¿Ok? Son el mismo punto. Acuérdense que como estos cables son equipotenciales,
yo puedo decir que este punto que dibujé aquí es este mismo punto de aquí y es este mismo punto de aquí. Desde un punto de vista potencial. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, si comparten las dos patillas, los capacitores, yo ahí ya los puedo identificar como que estén en paralelo. Ahora, para que estén en serie, lo que tiene que pasar es que cuando yo venga viendo ¿cómo es que se llama? La línea o un cable que venga, que esté un capacitor y ese capacitor vaya totalmente seguido al otro capacitor. Si yo aquí, por ejemplo, pongo otro cable y pongo algún otro elemento, estos dos ya no estarían en serie. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces, tienen que estar seguidos uno del otro sin nada que interfiera entre ellos. ¿Está claro? Ya si tuviera ese que puso usted ahí de intermedio, sería como un arreglo de capacitores. Correcto, Un serie paralelo, algo así. correcto. Ya no tendría capacitores en serie. ¿Ok? Ahora, yo voy a decir entonces que esto tiene un potencial A. Este cable del medio va a tener un potencial B. Bueno, ahí le hablan potencial C. Y el cable de abajo, yo voy a decir que todos tienen un potencial B. Sí. Entonces, el potencial 1 va a ser este que está acá. El potencial que tiene el capacitor 1. Y ese vea que, bueno, no es un potencial, sino es en realidad una diferencia de potencial. Y ese va a estar dado entonces como V de A, el de arriba, menos el de abajo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y V2, entonces, ¿cómo sería? Ese potencial. O esa diferencia de potencial. VC menos VB. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo esos dos potenciales? VA menos VC más VC menos VB, ¿qué me queda? VA menos VB. Excelente. Entonces, yo puedo decir que esa diferencia de potencial entre los equivalentes es igual a la suma del potencial 1 más el potencial 2. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho que las cargas en en cada una de las placas tenían que ser las mismas. Entonces, ¿qué pasa si aquí se van 3 electrones? Yo aquí tengo una carga de más 3 electrones. De más 3. Si tengo una carga de más 3.
¿Cuánta carga tengo que tener en esta placa negativa? -3. -3. Pero como el cable estaba neutro en un inicio, entonces estos -3 que tuvieron que haberse hecho. Tuvieron que haber salido de esta placa. ¿Lo ve? Compañeros, compañeras. ¿Lo ven ahí o no? Profe. Sí. Entonces, Además que a su vez también tuvieron que compensarse abajo, ¿verdad? correcto. Entonces, este tendría una carga de ¿cuánto? +3. +3 porque se fueron para arriba los electrones. ¿Lo ven? Y como ambas placas son iguales, entonces este tiene que tener una carga de -3. ¿Me siguen ahí o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe, ahí la duda mía, las cargas pueden ser diferentes, la positiva y la negativa. No, tienen que ser Tiene que ser siempre. iguales. En un capacitor siempre son iguales. Ah, ok, sí, es cierto. Sí, Sí, es que me quedé con la idea del paralelo, que en un lado tenía más carga y en el otro menos carga. sí, pero es que ahí, como los capacitores son diferentes, entonces la carga va a depender de la capacitancia que yo tenga. Sí, correcto. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso ahí, vamos a decir lo siguiente. Entonces, la carga 1 va a ser igual a la carga del capacitor 2. Y eso va a ser igual a su vez a la carga entonces del capacitor equivalente. Porque este va a sustituir a esos dos. ¿Está claro esto? Compañeros. Sí, bro. Entonces, tomando en cuenta eso que acabamos de hacer y esta ecuación la vamos a volver a escribir. ¿Quién sería el voltaje equivalente? Voltaje equivalente sería la carga equivalente según la ecuación 1 entre la capacitancia equivalente. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Quién es el voltaje 1? Profe, no es el potencial. Este, potencial 1. Ajá. Sí, ¿cuál es el potencial que tengo en Es que le este entendí el capacitor? voltaje. Ah, a veces digo voltaje. Cuando diga voltaje me estoy refiriendo a potencial Ok. o diferencia de potencial. Entonces va a ser ¿quién? Carga 1 entre capacitancia 1. ¿Y quién es cuál es el 2? Potencial 2. Capacitancia 2. ¿Y qué habíamos dicho de todas las cargas? Que son iguales. Entonces, El potencial no depende de la carga, sino de la capacitancia, ¿no? ajá, entonces los puedo sacar a factor común y lo simplifico. Sí, Sí, bro. entonces me queda que 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de a la suma de los inversos de las capacitancias individuales. Por lo tanto, si quiero despejar este, mando a la -1
al otro lado. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Profe, ¿cómo fue eso? No lo vi. Para darle vuelta a esta fracción. Para poner esa capacitancia equivalente. Entonces, elevo a la -1 a ambos lados. ¿Qué pasa si yo elevo a la -1 a ambos lados? ¿Cuánto es 1/2 a la -1? Y 2. 1/5 a la -1. Eric. Y 5, profe. Y sí, 5, profe. Entonces, si yo quiero darle vuelta a esta fracción para calcular la capacitancia equivalente, la elevo a la -1 Ok. y elevo ambos lados de la ecuación a la -1. ¿Ya? Sí, profe, entendido. Entonces, de esa forma puedo encontrar la capacitancia equivalente. Ya he despejado. Ok. ¿Quieren? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Hacemos este? No. Sí, hacemos este. Está bien, Compañeros. Ah, está bien. ok. La mayoría de los ejercicios que ustedes van a ver no tienen solo capacitores en serie o solo en paralelo, sino que vamos a tener combinaciones. Yo, para seguirle el paso y que sea más fácil de resolver, entonces yo numero cada uno de los capacitores. Este lo voy a llamar 1, a este le voy a llamar 2, a este le voy a llamar 3, a este 4, a este 5. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, para encontrar un capacitor equivalente, lo que voy haciendo es que voy a ir identificando cuáles son en serie y cuáles son en paralelo. Y los cambio por un solo capacitor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo están el 3 y el 4? En serio, En serie. ¿Y cómo está el 1 y el 2? también. También en serie. También en serie. Entonces yo puedo ir identificando ahí los diferentes capacitores. Y a este yo lo voy a llamar el capacitor 3-4. Creo que una pregunta. Sí. Bueno, yo ya pasé circuitos en corriente continua Ajá. y ya he llevado en corriente alterna, pero todavía no lo he pasado. Pero digamos, resolviéndolo, usted ocupa que pongamos justo eso que usted está haciendo, ¿sí? Como todo el procedimiento. Es que, bueno, yo ya he practicado bastante esto, o sea, no con carga ni potencial, pero la suma en paralelo de resistencias y de capacitores. Entonces, como más o menos qué ocupa que aparezca cuando uno lo va resolviendo. Usted lo puede resumir un poco, Okay. digamos, puede ir resumiendo un poco. Lo que necesito es que con lo que usted hizo me demuestre que no fue un batazo, digamos, en caso de una tarea, que usted demuestre que no fue un batazo, que usted Bueno, sabe lo que está haciendo. por ejemplo, digamos, si yo lo estuviera resolviendo en este momento, Ajá. lo que haría sería como ir poniendo los dibujos hasta que quede uno solo, digamos. Y no, por ejemplo, digamos, esos dos, el 3 y el 4 en paralelo, en serie,
lo cambié, o sea, lo sumo y después de un solo lo sumaría en paralelo con el 5. El equivalente del 3 y el 4, por ejemplo. O sea, yo puedo poner, no sé, hacer esas dos sumas de un solo y ponerle el siguiente circuito como quedaría. De ahí, O es muy si simplificado. quiere, pero es que vea que está más fácil como yo lo estoy haciendo. Véalo aquí, póngale atención y después me Sí. dice. Después de que lo resolvamos, me dice. Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto da el capacitor 3,4? Compañeros, compañeras, La capacitancia. ¿sí? Güey, Si están en serie, es uno entonces, ajá, sobre la capacitancia cada uno. 1 sobre 18. O 0,06. 0,06. 0,555 es por ahí. 1 sobre... Vamos a ver. ¿Cuándo les dio 0? Profe, es que el 4 arriba sale 1.18 y en la figura sale 11.8. Ujú. Ah, hagamos el de la figura. Ok. Entonces, Pues da 4,06 microfaradios. 4,06. Ok. Bien, ese conste que yo lo saqué del libro. Entonces usamos el de la figura más rápido. de las figuras 11,8. Entonces, ¿cuál uso? 11.8. 11,8. Ok, entonces se debería dar 0,055. ¿Con 11,8? Con 11,8, sí. No, Sí, sí, bueno. calcúlelo. Y lo eleva a la -1. Sí, es ver. No lo elevó a la -1, ¿verdad? No le metí flexión. Ok, vamos con el siguiente. Este de acá, ¿cuánto me da? El C12. C12, ¿cuánto les da? Güey, pero 3,08 3,08. microfaradios. Me suena. sí, sí. Ahí también. Entonces da 3,08. Ok. Ahora, vean que yo puedo unir el 3,4 con el 5. Entonces ahí yo voy a hacer uno que se llama el C345. Si ustedes no lo ven, digamos, no lo pueden ver así a simple vista, yo lo que les aconsejo es que vuelvan a hacer el dibujo y cambien los que ya resolvieron. Profe, una cosa que hacíamos nosotros mucho en circuitos para saber si estaban paralelo o en serie era como ir bordeando. Bueno, si se puede ir bordeando de un color un lado del cable, por ejemplo, Ajá. y de otro color el otro, entonces así uno puede ver como más empezando. Los que tienen el mismo color estarían en paralelo. Ajá, Ajá, los que tienen las mismas patillas. Sí, exacto. sí, esa es una buena forma de calcularlo. Sobre todo al principio que uno, si no ha practicado mucho esto, le cuesta un montón verlo. Sí. Sí, entonces por eso les digo, ustedes pueden ir sacándolo aquí. Entonces, este se va a llamar el C34, que reemplaza el 3 y el 4.
Este va a reemplazar al 1 y al 2. Y este es el C5. ¿Ok? Pueden ir haciendo los dibujos. Aquí en este caso no es necesario hacer todos los dibujos. ¿Ok? Los que ya lo han practicado mucho ni siquiera van a hacer dibujos, nada más van a ir encerrándolos como yo los estoy haciendo. Entonces vean que el que estoy encerrando en negro contiene tanto al 3, 4 como al 5. Y esos simplemente, como están en paralelo, simplemente se suman. Entonces daría 7,56. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Y ahora ya uno a todos. Como están todos juntos, a ese es al que le voy a llamar equivalente. Entonces el capacitor equivalente va a ser 1 sobre el C345 más 1 sobre el C12. ¿Y eso cuánto daría? 2,19 microfaradios. 2,19 microfaradios. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, pero a mí me parece que, bueno, sí es más fácil así. Es que en circuitos nos piden que fuéramos poniendo como los dibujos ahí para que Cada dibujito, hacemos sí. bien, ajá. Pero dije, uno hasta puede llegar a hacerlo todo de un solo lado, mete todo en la calca y sale el equivalente, pero Sí. con práctica. Solo que por eso le preguntaba como para en las tareas ver más o menos qué ponía. Ah, no, no, con que lo haga así no importa. Lo voy a poner así como lo está haciendo usted. Sí, más fácil. Sí, ¿Vio? Vea ese método, que es un poquillo más fácil. No hay tanto dibujo y tanta cosa. sí, sí. Ok. Entonces, véanlo aquí. Aquí, por ejemplo, este documento ustedes lo tienen en documentos. Y este está resuelto. Este lo vamos a resolver el martes. Ok, ven que es un circuito sencillo. Nada más que vamos a encontrar voltajes, vamos a encontrar cargas y vamos a encontrar energías. Y así es como yo lo resumo. Como ustedes lo están haciendo virtual, me parece que la forma más sencilla es que lo hagan en Excel. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, Mónica, Crystal, que no los he escuchado mucho. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, digamos, hacer un cuadrito así va a ser mucho más fácil de trabajar. Ese lo quiero trabajar el martes con ustedes. Por eso les dije que mejor tenemos ahí el martes un poco una clasecilla. Miércoles, profe. El miércoles, sí. Ok, ahora vamos a ver cómo calcular la energía que hay almacenada. Ustedes se acuerdan que la energía potencial, ¿cómo la podemos encontrar? Como la carga que tengo multiplicado por el potencial. ¿Cierto? Entonces yo voy a ver que el diferencial sería este de acá. Y el potencial yo lo puedo ver como carga entre capacitancia. Entonces, si yo sumo todos, lo que obtengo es la energía potencial. ¿Y cuál es la integral del D de Q por Q entre C? Compañeros. La integral de esto me va a dar
Q cuadrado y C es una constante. Entonces, bueno, Q cuadrado entre 2. Por eso la energía potencial se ve como carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Acá, nada más lo que estoy haciendo es, ok, vean que de aquí yo puedo despejar Q y yo puedo decir, ok, Q es C por V. Y si lo elevo al cuadrado para meterlo aquí, entonces va a quedar C cuadrado por V entre 2C. Simplifico la C y me queda esta expresión de acá. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. O igual, de aquí yo puedo despejar C. Despejo C. Y lo meto acá. C es Q entre V. Las cargas se me simplifican y medios con medios y extremos con extremos me da esta expresión de acá. Que en realidad esta última es la expresión que más me gusta porque no tengo cuadrados ni tengo nada de eso. Con cualquiera de las tres fórmulas yo puedo encontrar esa energía. Y yo por lo general entonces la que voy a usar es esta última. Y de esa manera entonces obtengo cuál es la energía que tengo almacenada en cada capacitor. Esas cosas las vamos a ver un poco el martes. Vamos a trabajar un poquito, un par de dieléctricos, ¿verdad? Aquí les voy a hacer un resumen de dieléctricos. Nada más lo que más importa para hacerles como algunas preguntas teóricas. Y lo vamos a trabajar entonces en este tipo de ejercicios. Este lo pueden revisar ahí en el documento. Ya está totalmente resuelto para que ustedes lo vayan haciendo a mano y lo comparen con los resultados que está dando el documento. Y este de acá, este de la hoja 1, esto fue que ya lo llené, pero no está totalmente lleno. Si quieren, pueden hacerlo también para que practiquen la parte de capacitores. ¿Ok? Y eso lo vamos a trabajar entonces la otra semana. Pero una pregunta. Sí. ¿Usted ya sabe de qué temas va a ser la tarea 2? La grupal. La tarea 2 grupal. Ujú. Déjenme y les digo, voy a compartir. Yo les había subido, creo que hace poquito también se los puse en el WhatsApp. Lo de Les los puse una grupos. imagen. No, No les vi. puse una imagen. Creo que es este, cronograma. Déjenme abrirlo. Y ahí para que lo tengan, digamos, ese es un documento importante que tienen que tener ahí a mano. Igual se lo subí en documentos y en WhatsApp le tomé una foto a esto y se los pasé. Entonces, tarea 2 grupal se entrega en semana 8. ¿Ok? Ujú. Y son del capítulo 21 hasta el 24. Ok. ¿Ya? O sea, capacitores entra. Sí. Bien. Digamos, a mí eso sí es algo que no es porque sea mi amiga, pero que sí me gusta mucho de lo que hace la coordinadora de Física 2, Ujú. que tiene todo así bien, digamos, por lo menos la parte de evaluaciones la tiene muy bien definida y aquí va a decir cada una de las cosas que tiene. Por ejemplo, el GAP 1, este lo hacemos la otra semana. No, estamos en semana 6, ¿verdad?
Sí, entonces la otra semana hacemos un gap con el capítulo 23 y 24. Todavía no sabe qué día va a ser ese. ¿Ah? Todavía no sabe qué día va a ser el Por lo 23. general, los gap van a ser de jueves a viernes o de jueves a sábado. No me acuerdo bien. Ok. Ah, no, si son gap, no me acuerdo si era toda la semana que se les abría. Y tenemos solo un intento. Sí, eso sí. Eso sí que van a tener solo un intento. Profe, y respecto a la Sí. tarea, Ajá. al menos creo que la mayoría de grupos están conformados por 5 personas, ¿verdad? Para los proyectos. Ajá. ¿Por qué para la tarea se decidió de 4? No sé, eso lo pasaron fue una decisión que se hizo en cátedra, digamos, Sí, es catedrada. Yo hubiera preferido que fueran la misma cantidad de estudiantes que el otro. Así nada más. sí, es que básicamente hay Usen que el dejar a uno mismo por fuera. grupo para todo. Sí, sí. Sí, literal, hay que dejar a uno por fuera. Sí, ese es el asunto. Y con esos que quedan afuera, entonces se arma un grupo. Pero sí, sí, ese es el asunto y no. Por eso fue por lo que les dije, como bueno, hagan de nuevo los grupos para que los tengan ahí. Pero sí, sí. Sí, entonces, no sé si, sí, eso lo que estoy haciendo es siguiendo un poco las directrices que nos dice la cátedra con respecto a esas cosas. Porque sí estamos tratando de hacer todo lo más catedrado posible. ¿Ya? ¿Alguien más con alguna duda o pregunta? Compañeros, compañeras. No. Bueno, entonces voy despidiéndome de los que están viendo el video.